UATV presenta. Continuamos en esta celebración por el tercer aniversario de Cóctel de la Ciencia, agradeciendo a todos aquellos colaboradores que forman parte de este gran equipo. En esta ocasión agradecemos de manera particular al doctor Eugenio Pérez Molfe, quien en su sección Grandes Mezclas nos ha comentado sobre los grandes descubrimientos que han transformado la historia de la humanidad y la vida de hombres y mujeres a lo largo de todo el mundo. El doctor Eugenio Pérez Molfe Balch es biólogo egresado de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias en Biología Vegetal y un doctorado en Ciencias en Biotecnología de Plantas, ambos realizados en el CIMBESTAF. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Química en el Centro de Ciencias Básicas de la UAA. Participó de manera directa en el diseño, implementación y consolidación de los posgrados en Ciencias Naturales. Ha dirigido 22 tesis de licenciatura, 18 de maestría y una de doctorado. Ha dirigido también 13 proyectos de investigación, contribuyendo de manera significativa en el establecimiento y mantenimiento de un banco de germoplasma in vitro, único banco de germoplasma de esta naturaleza registrado ante la International Plant Genetic Resources Institute, que conserva 127 especies de cactáceas y 14 de agaváceas mexicanas, muchas de ellas amenazadas. El doctor Eugenio es además miembro de la Junta de Gobierno de esta institución y Premio Estatal al Mérito Ecológico 2006. Vayamos pues por esta fascinante cronología de los descubrimientos en la historia de la humanidad de la mano del doctor Eugenio Pérez Molfe en este programa especial de Cóctel de la Ciencia. Sucesos en la historia de la humanidad que aparentemente son muy sencillos, pero que han sido determinantes e importantísimos para el progreso de los pueblos. Uno de ellos fue el descubrimiento de la agricultura, ya que a partir de ello los hombres dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios, creando así las primeras ciudades. Acompáñenme a seguir conociendo más sobre este interesante tema con el doctor Eugenio Pérez Molfe Balch en nuestra sección Grandes Mezclas. Nosotros como humanos, como especie humana, dependemos en gran medida, casi en la totalidad de las plantas para sobrevivir. Sabemos perfectamente que todo lo que comemos viene de las plantas. Nos comemos los frutos, nos comemos las semillas, nos comemos las hojas. A veces comemos productos que vienen de animales, pero hay que acordarnos que estos animales fueron alimentados con plantas. Entonces realmente todo nuestro alimento, la única excepción sería la sal que le ponemos a la comida, pero todo lo demás proviene directa o indirectamente de las plantas. También mucho de la ropa que vestimos, por ejemplo, el algodón, el lino, muchas de esas fibras vienen de las plantas. Los materiales de construcción como la madera, las medicinas o los compuestos químicos que usamos día con día también son productos de las plantas. Por ese motivo, uno de los inventos que marcaron en la historia del desarrollo humano fue la agricultura. El momento en que el hombre entendió que era posible cultivar a las plantas de una manera controlada, ese momento creó un antes y un después en la historia humana. De hecho, el nacimiento de la agricultura también es el nacimiento de la civilización. Cuando los hombres eran nómadas, vivían de la caza, de la recolección, no vivían en un lugar fijo, pues obviamente no era posible establecer una civilización como tal. El nacimiento, surgimiento de la agricultura es el punto de partida para el establecimiento del hombre en lugares fijos y el desarrollo de lo que conocemos como civilización. En todos los sistemas de salud del mundo existen esquemas básicos de vacunación para la protección de la ciudadanía. Enfermedades como la viruela ya han sido erradicadas y otras como la poliomielitis y la dracunculosis están a punto de desaparecer.
Pero, ¿cuál es el origen de las vacunas? Vayamos con el doctor Eugenio Pérez Molfe a su sección Grandes Mezclas. En la historia humana ha habido descubrimientos, ha habido inventos que han cambiado, que han generado un cambio notable en nuestra percepción, en nuestra posibilidad de vida. Quizá uno de los inventos que más influencia ha tenido o tiene actualmente en nosotros, aunque quizá lo vemos como algo de la vida diaria o no tomamos conciencia de su importancia, son las vacunas. Todo mundo, supongo, estamos vacunados contra varias enfermedades, y no solo eso, sino que nosotros ya tenemos por costumbre vacunar a nuestros hijos. Se lleva un registro, una cartilla de vacunación, y no solo a nuestros hijos, a nuestros perros, gatos, al ganado, a los animales domésticos, pues ya la vacunación es una práctica común, es algo que ocurre todos los días. La vacunación lo único que hace en realidad es preparar a nuestras propias defensas. El medio como funciona una vacuna es alertando a las defensas naturales del cuerpo, al sistema inmune, contra la posible llegada de un patógeno o de un organismo que cause una enfermedad infecciosa. Las enfermedades infecciosas, si bien son importantes ahora, siguen causando muchas muertes, pues en épocas pasadas de la historia humana, pues eran el principal o la causa más importante de mortalidad. Incluso no solamente hablamos de la edad adulta, sino sobre todo en niños pequeños. Muchos de ellos ni siquiera alcanzaban la adolescencia precisamente por la prevalencia de estas enfermedades infecciosas. El desarrollo pues de las vacunas contra un sinfín de enfermedades que hay ahora, pues nos ha permitido tener un nivel de vida muy diferente, muy aparte de lo que era antes de este descubrimiento. Ahora, el descubrimiento de las vacunas, el invento de las vacunas, no es algo que podamos atribuirle a una persona, como suele ocurrir en la ciencia. A veces en la ciencia no, sino en la vida diaria tendemos mucho a relacionar un invento con una persona. La mayoría de los inventos que han cambiado pues nuestra forma de vida han sido producto del trabajo de muchísima gente, un trabajo secuencial. Son años y años de estudio hasta que finalmente alguien logra desarrollar todo eso que ya estaba y dar el paso final para generar algo que nosotros ahora utilizamos a diario. La historia de las vacunas pues es una historia que no se remonta a pocos años, sino ya tiene mucho tiempo, aunque en las épocas recientes es cuando hemos visto el desarrollo pues más intenso. Luis, tú sabes que a lo largo de la historia pues el ser humano siempre hemos estado intentando comunicarnos con nuestros semejantes, creando lenguajes y desarrollando instrumentos cada vez más sofisticados para lograrlo. Claro, a lo largo de la historia pues siempre hemos estado intentando comunicarnos, primero desde pues los sonidos guturales y las pinturas rupestres hasta los actuales medios de comunicación vía satélite. Hoy en día ya existe una enorme gama de medios de los cuales el ser humano pues se ha valido para expresar sus ideas y sentimientos. Luis, ¿qué te parece si te invito a que conozcamos más al respecto de los medios de comunicación en nuestra siguiente sección, Grandes Mezclas? Por supuesto, con el doctor Eugenio Pérez Molfe. Los medios de comunicación quizás son los elementos que mayor impacto o uno de los que mayor impacto causan en nosotros día con día. La comunicación para nosotros como seres, como organismos que vivimos en sociedad, pues obviamente es un elemento esencial, pero la evolución de estos medios de comunicación pues ha sido un proceso muy arduo, de mucho tiempo, y realmente la mayoría de los medios modernos que tenemos, de los que disfrutamos hoy en día, pues datan de tiempos muy recientes. Durante la mayor parte de la historia humana, pues obviamente los medios de comunicación que se tenían pues eran sumamente limitados, que actualmente nos parecería pues inimaginable vivir en un mundo sin lo que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, los medios de comunicación marcan día con día nuestro desarrollo. ¿Cuál ha sido la historia de los medios de comunicación? Es decir, ¿cómo se ha ido dando esa generación de los medios de comunicación? Pues obviamente el primer medio de comunicación y que seguimos manteniendo es el lenguaje, la palabra, el idioma. Es decir, ese medio de comunicación pues no se tiene una idea clara de cuándo surgió. Sí surgió en un momento muy lejano de nuestra evolución, casi cuando nos separamos nosotros de otros primates. Quizá uno de los
hechos que ocurrió para que nosotros pudiéramos tomar una vía evolutiva diferente a la de nuestros primos, pues es precisamente el haber desarrollado un lenguaje. Entonces el primer medio de comunicación y el que seguimos utilizando actualmente pues es el lenguaje hablado, nuestra palabra. Posteriormente surgió el lenguaje escrito, que ya es un poquito más complejo y requiere pues requirió de un mayor desarrollo cerebral. En este caso se tiene que los primeros indicios de esto pues no eran palabras, no eran letras, eran dibujos, los famosos dibujos que conocemos, aunque sean fotografías, que dibujaban en las cavernas nuestros antepasados, donde ponían imágenes de caza, imágenes de diferentes eventos o de su mitología. Esos que se llaman petroglifos, que son dibujos en la piedra, pues datan de hace mucho tiempo, 30, 40 mil años atrás. Son el primer indicio ya de un medio de comunicación que trascendiera el simple uso de la voz humana. ¿Conocen este edificio a mis espaldas? Es el número 207 del campus universitario. ¿No lo reconocen? La unidad de biotecnología vegetal. ¡Claro que lo conocen! Es el laboratorio del doctor Eugenio Pérez Molfe, amigo y colaborador de este programa. Aquí se realizan múltiples experimentos sobre biotecnología. La biotecnología es el empleo de organismos vivos para obtener bienes y servicios en beneficio del ser humano. Debido al análisis, al estudio y a los múltiples experimentos realizados sobre los organismos bióticos de nuestro planeta, se han podido obtener otros perfeccionando los ya existentes. Sin embargo, el comienzo de la biotecnología no está dentro de este laboratorio. Está en un lugar más cotidiano. Acompáñenme. El descubrimiento de que la leche se puede convertir en queso o en yogurt, de que el jugo de uva fermentado se puede convertir en vino, de que incluso la cerveza se puede obtener a partir de la fermentación de soluciones de malta y de lúpulo. Aquí está el comienzo de la biotecnología, hace miles de años, por lo que no nos es increíble pensar que en la actualidad, con todos los avances científicos y tecnológicos, esta herramienta tan poderosa nos pueda solucionar muchos de los problemas que nos aquejan actualmente. Vayamos ahora a nuestra sección Grandes Mezclas con el doctor Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará sobre los compuestos que se pueden obtener a partir de plantas y, por supuesto, gracias a la biotecnología. Todos nosotros conocemos infinidad de productos que nos dan las plantas, alimentos, colorantes, materiales, fibras para ropa, en fin. La vida del hombre de hecho no se entendería, no se concibiría como la hacemos ahora sin los productos que nos dan las plantas a través de la agricultura, la cual ya tiene miles de años de ser practicada por nosotros. Algo muy interesante es que actualmente los avances en la biología y en la biotecnología nos han permitido empezar a ver a las plantas como una forma o como una manera de producir otro tipo de elementos, otro tipo de productos que normalmente no asociaríamos nosotros con una planta, pero que al nosotros manipular genéticamente estos organismos podemos alterar un poco su bioquímica lo suficiente para que empiecen a generar o empiecen a producir algo que normalmente nosotros no lo sacaríamos de una planta. Por ejemplo, un plástico biodegradable,